con ICOP Medios. Buenas noches, Roger. Le escuchamos bien. Damos las gracias a nuestra invitada hoy, que de verdad que es un placer contar con una invitada que sepa tanto de lo que vamos a hablar hoy. Porque si hay un pueblo, Roger, antes de presentar a nuestra invitada, me gustaría comentar una cosa. Si hay un pueblo que sabe de sufrimiento, que sabe de represalias, que sabe de humillación, que sabe de abuso, es el pueblo palestino. Igual que el pueblo saharaui, pero el pueblo palestino. Que todos nos hemos nacido, hemos crecido escuchando el problema que existe entre el Estado, entre Israel y el Estado palestino. Muchos no sabemos realmente cuál es el problema, cuál es lo que sufre el pueblo palestino. Y hoy contamos, creo que con un testimonio de primera, don Roger, que es doña Maren Mantovani, que es miembro del Secretariado Internacional del Comité Nacional Palestino de Boicot, Desinversión y Sanciones, que es en siglas BDS. Es muy importante contar que este movimiento es una coalición más amplia de la sociedad civil palestina que lidera y apoya al movimiento global BDS. Maren Mantovani es también coordinadora de relaciones internacionales de la campaña palestina contra el muro del apartheid. Y creo que los africanos sabemos lo que es el apartheid, lo que significa para un pueblo que te prevén, que te quiten lo más caro y lo mejor que tienes, ¿no? Que te aparten de lo tuyo. Y quiero comentar una cosa antes de que empecemos. Yo hablo en nombre del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, CONAICOP, que soy su secretariado para la diáspora africana y como representante de la Organización Panafricanista Mundial, OPAM-WOPO. Además, aprovecho a saludar a la presidenta de OPAM y al secretario general del Consejo Nacional CONAICOP. Pero digo, que quede claro que nosotros no somos ningún enemigo ni de Israel, ni de Europa, ni de Palestina. Solo estamos aquí para dar voz al pueblo palestino, escuchar la realidad de los hechos. Lo digo porque al parecer hay muchas personas, sobre todo aquí en el País Vasco, en ese caso hablo de un grupo de personas que al parecer practican un deporte llamado Krav Maga, no les gusta que hablemos de ciertas cosas sobre Israel. No somos enemigos de Israel, que nadie nos vaya a atacar ni a agredir más. No hablamos de nada malo, solamente estamos haciendo una entrevista respetando el orden de las cosas, haciendo preguntas para poder dar la voz al pueblo palestino, también apoyarles en esto y también decir una cosa clara, Roger. Nosotros somos comunicadores populares. Intentamos contar la verdad, lo que hoy en día igual no cuentan las noticias que da la televisión. Buenas noches, doña Maren, bienvenida hoy en KIT Radio Internacional, KIT TV y en colaboración con ICOP Medios. Es un placer tenerle aquí. Muchísimas gracias. Es una honra de estar de nuevo con ICOP. Agradezco también no solamente por esta entrevista, pero por el trabajo que hacen a favor de todos los pueblos que están luchando por justicia, libertad e igualdad. Muchísimas gracias. También cuento con mi compañero de siempre en KIT Radio, director de KIT Radio, Roger Wash, a quien tenemos aquí. Le damos el paso y enseguida empezamos con unas preguntas, unas dudas que queremos aclarar ante todas las personas que nos están viendo. Pero Roger, solamente un segundo, porque hoy me gustaría solidarizarme con todas las personas a nivel internacional, todos los pueblos oprimidos, el pueblo de Palestina, el pueblo de Papuasi, los afrodescendientes de Papuasi,
el pueblo saharaui. Todos los pueblos oprimidos, maltratados, todas las personas que han sido objeto de discriminación, de apartheid, de humillación, de injusticias, de verdad que desde aquí, en nombre de CONAICOP y de la Organización Panafricanista Mundial, les mandamos un abrazo, les decimos que no se rindan. ¿Por qué? Porque uno tiene que defenderse, la legítima defensa es legal, siempre dentro del pacifismo, siempre dentro de las leyes, pero siempre firme. Es importante también recordar el sufrimiento del pueblo peruano, a quien nos solidarizamos en su totalidad. Todos aquí estamos hoy con los hermanos peruanos, nos solidarizamos con los comunicadores populares de allá y con el pueblo peruano, a quien pedimos el cese de las violencias en contra del pueblo peruano. Y también decir, Roger, hoy, un día como hoy en 1973, la policía portuguesa, en colaboración con algunos africanos que traidores del pueblo asesinaron a un hombre llamado Amílcar Cabral, un hombre que es un orgullo para nuestro pueblo y para todos los panafricanistas. Hoy me gusta gritar su nombre aquí muy alto, decir que Amílcar Cabral no está muerto, porque aquí están sus hijos. Cuando le mataron nacieron millones de ellos, igual que cuando mataron a Patrick Lumumba, cuando mataron a Thomas Sankara, y aquí están los hijos de estos hombres intentando dar voz al pueblo africano, quien sufre igual que el pueblo palestino. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad también para CONAICOP y para Kid Radio Internacional. Buenas noches, Roger. Buenas noches. Ahora sí que os escucho. Hace nada no se escuchaba, pero bueno. Buenas noches. Gracias a ti, Diallo, por estar por aquí. A Maren también por estar por aquí, por esta oportunidad. Y como decía antes, muchísima gente nos ha preguntado cuándo haríamos este programa para hablar de Palestina. Y es que mucha gente que nos sigue y que está solidarizada con los pueblos oprimidos. Movimientos, por ejemplo, también que se solidarizan con estos pueblos, como el que tengo aquí. Movimiento que lleva casi 1000 días cortando una de las avenidas principales de Barcelona. Movimientos de todo tipo y en todos lados del mundo. Y es que el mundo o las noticias, los medios hegemónicos, cuentan, yo creo que menos de la mitad de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa en Palestina, perdón. Y tener a Maren es una oportunidad única para saber qué está pasando realmente en Palestina. Y creo que lo mejor es pasarle la palabra y que nos cuente realmente ese genocidio que están viviendo los palestinos desde su punto de vista y desde el punto de vista más experto. Claro, Roger. Doña Maren, mira, yo le preguntaría lo siguiente, para que la gente nos pueda entender. ¿Qué explica la continuidad de este enfrentamiento interminable entre Israel y Palestina? Y el por qué esta doble vara de medir cuando se trata de pueblos como el pueblo palestino. ¿Qué representa en este caso las organizaciones internacionales, tal como la ONU y los que dicen defender los derechos humanos? Doña Maren. Gracias. Pienso que la primera cosa que tendríamos que esclarecer es que aquí verdaderamente no hay un conflicto entre el Estado de Israel, un Estado de Palestina, porque el Estado de Palestina no existe. Lo que existe es el Estado de Israel que está en este momento ocupando y controlando todo el territorio que fue la Palestina. Entonces, una vez que ya entendemos que ahí hay un Estado que está controlando toda la vida, todo el territorio, todos los recursos, todo lo que hacen y
con las nuevas tecnologías de espionaje, también todo lo que piensan y dicen los de las Palestinas, empezamos a tener un poco el deseo. Lo que está aconteciendo y desde el inicio del proyecto israelí, que fue establecido sobre el 78% del territorio palestino inicialmente, pues se expandió sobre el resto del territorio palestino, es fundamentalmente un proyecto de colonización de marco europeo que se pone en la Palestina cuando hay un proceso de descolonización por parte de la época del Imperio Británico, que tenía que descolonizar buenas partes del mundo, y lo que se discutió sobre la Palestina, que a la época fue bajo el mandato británico, fue decir, bueno, hacemos ahí un Estado de Israel que va a ser prácticamente una base militar que puede continuar a hacer el trabajo de colonización y tiene un proyecto de colonización del territorio por ahí. Y este es lo que está haciendo desde hace 75 años, tomando cada vez más tierra, expulsando cada vez más palestinos y palestinas de sus tierras. Ya en la fundación del Estado de Israel, más de la mitad del pueblo palestino fue expulsado de sus tierras, de sus casas, está hasta hoy viviendo como refugiadas y refugiadas en todo el mundo. Y este proceso de limpieza étnica está continuando cada día. En cuanto hablamos, están intentando de destruir otras 14 aldeas palestinas, sencillamente porque decidieron que este tiene que ser un territorio sin palestinos en este territorio. Y en cuanto hablamos, están continuando los muertos y las detenciones que, sobre todo desde el inicio de este año, están creciendo siempre más. Tenemos ya 17 muertos matados por Israel. Esta mañana detuvieron, encarcelaron otras 5 crianzas palestinas. Son continuas invasiones en las casas, en las aldeas. No hay literalmente paz en Palestina. No se puede vivir una vida normal si vive bajo continua agresión israelí militar de los bulldozers que están destruyendo las casas. Y también cuando los grandes medios no hablan de Palestina, porque no hay un mega bombardeo de Gaza, este ataque continúa por todo este tiempo. Y ya como tú has dicho, exactamente lo que Israel está haciendo con su proyecto de colonización y ocupación es que han construido desde el inicio un régimen de apartheid contra el pueblo palestino. La lógica de hay una parte de población que tiene todos los derechos y pues hay todas las otras que son el pueblo indígena que no tiene los mismos derechos. Es exactamente lo que permite a Israel de continuar a encarcelar, a matar, a destruir casas palestinas, a robar la agua, a robar cualquier posibilidad de vida y de futuro al pueblo palestino. Y pienso que este es prácticamente el marco en el cual nos encontramos. Muy lamentable. Muy lamentable, discúlpeme, pero claro, ahí no es para cortarle, doña Maren, pero usted ha dicho una cosa muy importante. Dice que hoy en Palestina hubo 17 muertos. A diario hay detenciones, encarcelamiento, asesinato, como usted dice.
Pero claro, nosotros que vemos las noticias a nivel internacional, no vemos hablar de esto. Nos hablan, lo siento muchísimo, yo lamento también la guerra de Ucrania, pero nos hablan que hay muertos en Ucrania, hay asentamientos ilegales en Ucrania. Pero ¿por qué esta doble vara de medir? ¿Por qué cuando mueren algunas personas como ciudadanos africanos? Ahí aprovecho a solidarizarme con todos los familiares que han perdido sus hijos en la frontera de Melilla, o en el desierto, o en el mar. Cuando mueren ciudadanos palestinos, o cuando mueren africanos, o cuando son maltratados, cuando son víctimas de injusticia, porque nadie habla sobre ello. ¿Por qué esta doble vara de medir? De un lado, evidentemente, que estamos viviendo en un mundo donde los medios, las políticas, el sistema económico y con este también el poder militar, están en las manos de los que siempre fueron los colonizadores de este mundo. Y hasta hoy lo son en manera directa, como en Palestina, como en otros lugares, o en manera indirecta por un neocolonialismo. Y este sistema colonial profundamente racista tiene como interés solamente hablar de las muertas, de los muertos blancos. Cuando son personas de color, personas negras, personas palestinas, personas musulmanas, personas indígenas, estas máximo son números. Lo que hemos experimentado en los últimos años cuando Israel repetidamente ha bombardeado a Gaza, que en Palestina, si no hay por lo menos 100 muertos palestinos, no es gran noticia. Pero es una gran noticia si una persona blanca muere en algún lugar en Europa y otros. Del otro lado también hay otra cuestión que es fundamentalmente la cuestión de los intereses políticos a los cuales sirven también nuestros medios. Evidentemente se habla de los muertos ucranianos, no se habla tan de los muertos rusos, porque ahí hay un interés de construir una cierta visión de las cosas y no otra. Hablar de los muertos palestinos, hablar de las detenciones, hablar de la brutalidad que Israel está cometiendo contra el pueblo palestino, significa repensar una política global que se basea sobre una continua colonización de tierras de pueblos indígenas. Y evidentemente nadie quiere escuchar Y ahí cuando hablaste de la cuestión dónde están las Naciones Unidas y por qué esta situación de injusticia parece así indeterminable. De hecho, se podía acabar con esta situación de injusticia, con este apartheid israelí muy rápidamente. De África del Sur y de la lucha de los pueblos africanos contra la apartheid en África del Sur, hemos aprendido sanciones, boicotes, desinversiones, acaban con este sistema colonial capitalista de apartheid. Solamente hasta hoy no hay todavía bastante interés y bastante capacidad de presión desde los pueblos para llegar a este punto. Aún sí, ahí pongo un poco de esperanza también en esta conversación, porque pienso que hablar solamente de los desastres y de los crímenes no nos ayuda. Tenemos que hablar también de la lucha que se está efectivamente levantando en Palestina y a nivel internacional de solidaridad con el pueblo palestino. Y ahí el movimiento de boicotes, inversiones y sanciones dice 17 años ahora que se está trabajando en está construyendo este contrapoder
para acabar con los contratos de las grandes multinacionales que lucran sobre las políticas israelíes, desnormalizar que artistas, cantantes y otros van a exhibirse y lucrar del apartheid israelí. Y estamos en este momento en una gran pelea para decir, es hora que las Naciones Unidas tienen que finalmente reconocer que el apartheid no acabó en el 93, cuando se tenía las primeras elecciones libres en África del Sur. Hay todavía un régimen de apartheid y que está en Palestina y que es el régimen de Israel, y hay que tomar las mismas medidas que se ha tomado en el caso de África del Sur. Tenemos muchos apoyos internacionales y siquiera dentro de algunos gobiernos, sobre todo africanos, porque justamente saben lo que es, pero hay que luchar más, hay que construir lucha cada día. Desde luego, y ahora le dejamos la palabra con a nuestro compañero Roger. Pero Roger, esto es muy importante porque hay algo que ha dicho doña Maren y creo que todas las personas que nos están siguiendo tienen que escucharlo bien. El apartheid no acabó cuando acabó en África del Sur, no. De hecho, saludamos a aquel valiente hombre que supo perdonar después de 27 años de injusticia. Así vive el pueblo africano y así vive el pueblo palestino con otros pueblos. También me gusta hoy decir lo que presente mi pueblo, que es el pueblo africano, que hoy el día hemos constatado que los africanos también están siendo maltratados en todo el mundo, en todas partes. Vayas donde vayas, los africanos son víctimas de injusticia, de maltrato, de humillación, y lo grave de todo esto es lo mismo que ocurre con los hermanos palestinos, en total impunidad. Nadie habla sobre ellos. Hay un silencio mediático en todo lo que ocurre con los pueblos africanos. Maren, doña Maren, Israel ha solicitado formalmente su ingreso, Roger. Israel ha solicitado formalmente su ingreso en la Unión Africana. ¿Esto cómo se puede explicar que un país como Israel solicite entrar a formar parte en la Unión Africana? Nadie se lo explica. ¿Usted nos podría explicar un poquito a qué se debe esta estrategia? Bueno, estuvo justamente en el periodo que Israel pidió el estatus de observador a la Unión Africana en el continente africano y participando y acompañando la construcción de la Red Panafricana de Solidaridad con Palestina. Y una de las primeras campañas fue justamente que una organización como la organización Unión Africana, que claramente no solamente tiene como mandato de luchar contra el colonialismo, el racismo y el apartheid, pero siquiera contra el sionismo explícitamente, que es la ideología de fundación de Israel, del apartheid israelí. ¿Cómo puede aceptar que un Estado como Israel puede observar y participar en las reuniones de la Unión Africana? Y la respuesta es simple. Lo que estaba aconteciendo no era una decisión democrática de los estados, mucho menos de los pueblos africanos. Fue una desconstrucción de los sistemas y de las normas que la misma Unión Africana se ha dado, porque el chairperson, el presidente de la Comisión de la Unión Africana, cuando aceptó
el pedido de Israel. Aceptó este pedido violando todas las normas y reglas que la Unión Africana tiene. No consultó con nadie. Y hasta hoy el tema del estatus de observador de Israel en la Unión Africana es en cuestión. Hay un grupo de trabajo, una comisión específica que está discutiendo este asunto. Pero allá de hay una otra explicación, y ahí de nuevo los movimientos africanos me lo dijeron claramente, la solidaridad con Palestina no es una cuestión de solidaridad, la Palestina es nuestra lucha, nos tenemos la misma lucha contra el colonialismo, y la África no está libre hasta la Palestina está libre. Y lo que pasó es que los países y los gobiernos con mayor influencia colonial, francesa sobre todo, en este caso menos estadounidense, fue mucho más un trabajo francés ahí, a través de estos apoyos de gobiernos coloniales como la Francia, como los Estados Unidos, pusieron presión sobre estos gobiernos africanos para construir una conflictualidad, una casi ruptura dentro de la Unión Africana. Entonces, lo que Israel está haciendo prácticamente con su ingreso a la Unión Europea es destruir y atacar y violar todas las normas y los principios que los mismos pueblos africanos se han dado, abriendo espacio por más colonización, no solamente de la Palestina, pero también de la África mismo. Ahí podríamos hablar también del papel de Marruecos y la relación entre Palestina y el pueblo saharaui, que es otro ejemplo en este sentido. Muy bien, Maren. Ahí damos la palabra, le dejamos de paso a nuestro compañero Roger. Pero Roger, Maren ha dicho una cosa muy importante, es esta relación y este papel que está jugando Marruecos en África, que se ha vuelto un país, digamos, testaferro. Mientras que estábamos hablando, Roger, solamente déjame decir que un compañero nuestro desde África nos ha escrito, me ha escrito aquí y comenta una cosa que yo no sabía, es importante comentarlo, y para que la gente que nos está siguiendo pueda escucharlo. Este compañero pregunta lo siguiente. Dice que el uso del sistema de información y escucha israelí llamado Pegasus es un medio de dominación creado también para dominar a los estados africanos. De eso hablaremos luego. Roger. Sí, de eso hablaremos luego. Yo había apuntado varias cosas. La primera es, muchos periodistas sabemos del genocidio a palestino gracias a canales de Telegram. Telegram se ha convertido en un medio de información. Canales como Palestina Hoy, que por cierto nos están siguiendo algunos, no por los medios hegemónicos. Y una de las preguntas que más dudas genera, porque hay detenciones a diario, como decía Maren, es ¿qué tipo de amenaza representa la bandera de Palestina para Israel? No he escuchado bien. ¿Qué tipo de amenaza representa quién? Representa la bandera de Palestina para el pueblo de Israel. Bueno, Israel se siente amenazado de muchas cosas, no solamente de la bandera palestina. Escuelas son destruidas porque representan, de acuerdo con los órdenes
de demolición israelí, es una amenaza a la seguridad israelí. Hemos visto en los últimos meses asnos, animales y varias otras animales confiscadas, detenidas porque eran una amenaza al Estado de Israel. Entonces Israel se siente amenazada prácticamente de cualquier cosa que es presencia palestina, que es existencia palestina. Si sean estas escuelas o como ayer en la noche que han atacado y destruido una clínica de salud en Jenin, son todas cosas que las amenazan, incluyendo evidentemente periodistas que hablan la verdad. En este sentido, la amenaza de la bandera palestina es muy emblemática, muy simbólica en el sentido, es exactamente este que es el problema de Israel, que Palestina y el pueblo palestino todavía existe y resiste. Y la mera presencia, el estar aquí, o lo que en Palestina se llama sumud, la resiliencia del pueblo palestino, esta capacidad del pueblo palestino de levantarse cada mañana y construir un futuro, a pesar de todo lo que es la ocupación, opresión y apartheid israelí. Es este que se ve en esta bandera, y es este que Israel ve como su amenaza. Al inicio, cuando Israel fue construido, uno de los fundadores del Estado de Israel dice respecto a la cuestión de los refugiados palestinos: los viejos van a morir y los jóvenes van a olvidar. Bueno, es exactamente que los viejos sí murieron, pero los jóvenes no olvidaron y continuaron la lucha. Y en este sentido, esta es la cuestión de la bandera palestina frente a Israel. Por que nos tenemos que levantar esta bandera y hacerla nuestra bandera, una bandera de todas las y todos los que luchan por la justicia, la libertad y la igualdad. Mira, vamos a dar 2 datos y a partir de aquí desarrollo la pregunta. 17 palestinos, entre ellos 4 niños, han sido asesinados en lo que va de 2023. ¿Por qué Israel secuestra a niños y no adultos? Porque otros países utilizan adultos como moneda de cambios. ¿Por qué Israel va por los niños? Es algo difícil de entender. Israel no quiere ningún cambio, no quiere nada en cambio. Israel quiere el fin del futuro del pueblo palestino. Y no son solamente las detenciones de los niños y de las niñas, son los ataques a las escuelas. En este momento hay docenas de escuelas palestinas que son amenazadas de ser demolidas. Ayer estuvo hablando con unos activistas que están discutiendo qué hacer con una escuela que en los últimos meses fue 3 veces demolida. Es la lógica de decir, si no damos un futuro, si no permitimos una nueva generación palestina, esta es la mejor manera para acabar con el problema que es la continua lucha palestina. Y pues también un hecho que atacando a un niño significa atacar al niño, mas significa atacar a los padres, significa atacar a todas las personas que están en torno a un niño y que lo crean y que lo curan. Entonces es también una manera muy eficaz de terrorizar enteras comunidades. Pienso que esta es la lógica atrás de lo que verdaderamente es una estrategia planificada y sistemática de atacar los niños, las niñas, sus derechos a la educación, a la libertad, a la infancia.
Y después hemos visto y hemos conocido por algunos periodistas internacionales algunas de las torturas, de Israel al pueblo palestino, como la de romper la barrera del sonido. ¿Cómo lucha un pueblo contra torturas así? Bueno, con lo que se llama resiliencia. Es la capacidad de continuar a vivir y a construir nuevos futuros. Y yo pienso que la gran cuestión aquí no es tan cómo el pueblo palestino lucha contra este. La cuestión es por qué la comunidad internacional no está haciendo nada. En estos días, en estas primeras 2 semanas de asesinados e invasiones, hemos escuchado muchas declaraciones internacionales que condenan, que lamentan, que piden, que recomienzan negociaciones por la paz. Pero no hemos escuchado a nadie diciendo, nos, como gobierno de un Estado español, de un Estado cualquiera, decide de acabar con las relaciones de complicidad con Israel. No vamos más a comprar las armas israelíes, incluyendo los sistemas de espionaje israelíes. No vamos más a mandar armas a Israel. Vamos a no permitir que nuestras multinacionales dan servicios al Estado de Israel, porque Israel no puede vivir sin el lucro que hacen las grandes multinacionales. ¿Quién en este momento está gestionando la tecnología de la policía israelí por parte de las cárceles israelíes? Y la HP. ¿Quién está construyendo la nube por el gobierno y por el ejército israelí, donde fundamentalmente va a estar y va a ser procesado todo lo que este Estado necesita para matar palestinos, para continuar su sistema de apartheid? Es Google y Amazon. Quienes sin los bulldozers de la Hyundai, de JCB, de otros, no podían destruir cada día más escuelas y más casas. Sin la Siemens y la Chevron que están tomando el gas que Israel está exportando y que buena parte no es ni un gas israelí, es solamente que ellos lo toman, porque tanto los palestinos en Gaza no pueden hacer nada, lucran con sin todas estas multinacionales, Israel no podía continuar sus crímenes. Pero nadie habla de es ahí que tenemos que llegar, que estas relaciones de complicidad tienen que acabar. No es más tiempo y no es más hora para condenar y lamentar. Ya lo hemos escuchado por 75 años, ahora necesitamos acciones. Yo, Roger, si le escucho hablar a doña Maren, pero es que me he quedado en algo, se me ha quedado algo, la verdad que me ha puesto los pelos de punta. Es decir, los asesinatos, encarcelamiento ilegal, injusticia, maltrato, secuestro de niños que yo no sabía, como dice Roger, todo esto, y luego van ante una institución como la Unión Africana, querer dividir para poder mejor reinar e intentar dar lesiones de vida. Es decir, los que, según comentáis, violan los derechos humanos, violan los derechos de un pueblo, les impiden vivir, pretenden ir dando ejemplos por el mundo. Esto me recuerda el Estado francés que va por África dando lesiones de vida
después de 600 años de esclavitud y de colonización, donde hasta día de hoy mantiene a 15 estados africanos bajo un neocolonialismo, una dependencia forzada y un saqueamiento continuo que no hace más que empobrecer poblaciones y hacer que muchos africanos hoy en día querrán huir de África, porque África hay que decir que se ha convertido en el mayor campo de concentración del mundo. Y eso es lo que estoy viendo. Yo estoy frente a un espejo. Como joven africano, estoy viendo el sufrimiento de un pueblo parecido al mío. El mío, que está ahora mismo, que le estoy hablando en el 2023, sigue bajo un neocolonialismo totalmente descomplejada. África hoy en día no sirve más que ser un continente de proveedores. Que lo único que hace África, ¿para qué sirve? Es dar materia prima a los demás y seguir empobreciendo sus pueblos, que la mayoría sufren de mercenariados, terrorismo yihadista, rebeliones y éxodo forzado. Doña Maren, hemos hablado parte del diagnóstico del problema del pueblo palestino, a quien nos solidarizamos en su totalidad como panafricanistas y africanos. Pero ahora me gustaría que hablemos un poquito, si me lo permiten, de soluciones. ¿Por qué? Porque he escuchado hablar de varias cosas que de verdad que me dejan sin aliento, sinceramente. ¿Por qué? Porque existe la ONU. Esta es una pregunta. ¿Existen estos que van de defender los derechos humanos? ¿Dónde están? Esta doble vara de medir de la llamada comunidad internacional. Pero es que perdona. Claro. Pero es que, Roger, le escuchamos. Perdona, Lato. Sí, no, iba a darte un dato. Israel, a nivel internacional, lo que más sorprende es que, si te pones a mirar, también arrastra crímenes en todo el mundo. Por ejemplo, yo mencionaba un dato el otro día, que es que el famoso ISIS, el terrorismo internacional, lo creó el Mossad, el servicio secreto israelí. Entonces, a partir de aquí, te dejo que desarrolles la pregunta que ibas a hacer. Importantísimo, porque el otro día, de hecho, hablando contigo y con otros compañeros, la pregunta era la misma como hoy. El terrorismo yihadista, rebeliones, mercenariados, piratería, se ha creado, por ejemplo, ahora mismo para controlar estados africanos. ¿Qué está haciendo Israel para salirse de rositas? Porque esto me recuerda como lo que vivimos nosotros, los africanos o el pueblo africano. Da igual que se nos maltrate, da igual que se nos humille, da igual que se nos mate. Siempre que lo haga, dependiendo de quién lo haga, dependiendo cómo se juzgue, sí o no. Porque África ahora mismo está viviendo, como dice Roger, una serie de destabilizaciones por terrorismo, inseguridades y muchas cosas más, hablando del neocolonialismo y esta sumisión que les tienen por no darles ni siquiera una independencia económica para seguir dominándoles. Doña Maren, ahora vamos a hablar directamente de cómo y cuál es la solución para poder acabar con esta pesadilla, con este atolladero, digo yo, porque es un atolladero, es decir, llevamos toda la vida escuchando el problema de Israel-Palestina. Hubo un tiempo que un jefe de Estado había propuesto la solución a 2 estados. ¿Qué nos dice usted sobre esto?
Antes de entrar en las soluciones, pienso que es importante entrar un poco en esta relación militar África-Israel, también para responder contestar la pregunta del compañero antes. Y pienso que no tenemos que caer en la trampa de decir todo es culpa de Israel. Hay muchas cosas, de muchos crímenes que se está cometiendo contra los pueblos africanos, donde Israel no tiene sus manos. Pero lo que Israel hace, y esta es una política abiertamente explicada y admitida también por los mismos políticos y vendedores de armas israelíes, que entrar en contacto con los gobiernos africanos y ofrecer spyware y otras maneras de oprimir sus propios pueblos es evidentemente su manera para lograr apoyo en las Naciones Unidas. Una gran batalla que Israel y el gobierno de Netanyahu, porque ahora estamos ahí con este gobierno más fascista y racista de Israel, que Israel ya ha tenido en su historia, pero que es también nada más que una continuación. Netanyahu ya estaba por las últimas décadas en el gobierno y la política que está hoy continuando es la misma que están continuando hace tantos años. Y lo que él claramente ha dicho ya una década atrás, nuestro papel es lograr bastante influencia en África para que los gobiernos africanos van a votar en nuestro favor en las Naciones Unidas. Y por eso que vienen sus armas en cambio de los votos africanos en las Naciones Unidas, porque saben que estamos ahí y estamos pidiendo a las Naciones Unidas una resolución sobre el apartheid israelí. Disculpe, doña Maren, discúlpeme por haberle de verdad parado. ¿Está queriendo decir que Israel chantajea a los estados africanos? Tal vez una buena palabra. Sí, fundamentalmente hacen lo que hacen los Estados Unidos, Francia y otros. De un lado te damos algo y pues tú tienes una dependencia y me das algo en cambio. Nos te damos las armas para matar, en cambio tú tienes que votar en las Naciones Unidas. Y para esconder lo que verdaderamente y el negocio que Israel hace con África en los últimos años, la exportación de armas de Israel a África incrementó de casi 400%. Es un trabajo sistemático que están haciendo. Están llegando también para decir, nos vamos a ayudar con la agrotecnología, a hacer florecer el desierto y resolver todos los problemas de los pueblos. Bueno, la única cosa que hemos visto en estos últimos 10, 20 años es que no hay tenido ninguna tecnología agrícola israelí que ha salvado los pueblos africanos. Lo que hemos visto que hay un montón de tecnología militar que está matando y espionando los pueblos africanos. Entonces pienso que ahí solamente se tiene que ver cuáles son los resultados de la presencia israelí en África. Y si vemos, por ejemplo, Marruecos en un ejemplo perfecto, que está ocupando el Sahara Occidental y en cambio de empezar relaciones con Israel, normalizar las relaciones con Israel, los Estados Unidos han reconocido su ocupación del Sahara Occidental. El resultado de todo esto es que Marruecos se está transformando en uno de los compradores más importantes de armas israelíes para utilizarlas
contra el pueblo saharaui. Entonces ahí hay una serie de interconexiones y sobre todo de comercio de armas. Ahora, hablando cómo acabar con todo esto, cómo construir soluciones. Yo tengo mi opinión sobre la cuestión de un Estado, dos Estados, pero pienso que la cosa más importante no está en la cantidad de los Estados, pero la posibilidad de tener derechos. Sí, el pueblo palestino tiene el derecho a la libertad, la igualdad y la justicia. Los refugiados y las refugiadas pueden tornar en sus casas, la ocupación acaba y el sistema de apartheid israelí acaba. Pueden ser 1, 2, 3, 4 estados. No pienso que es la cuestión del número de los estados que cuenta, son los derechos que logramos por el pueblo palestino que son importantes. Y una de las cosas que estamos construyendo, porque sabemos que desde arriba, desde los gobiernos, hay los negociados de las armas y este otro, y no siempre podemos esperar que nuestros gobiernos hacen lo que tendrían que hacer. Pero lo que nos podemos hacer es empezar a liberar por lo menos nuestros espacios de este apartheid israelí y construir espacios libres de apartheid en todos los lugares que están, declararnos abiertamente espacios libres de apartheid. Hay un mapa, una campaña internacional en este sentido, un mapa global donde siempre más espacios virtuales y físicos se juntan y dicen aquí el apartheid israelí no pasa. En marzo de este año, en torno al 21 de marzo, el Día Internacional contra la Discriminación Racial, vamos a tener de nuevo la Semana contra el Apartheid Israelí, con movilizaciones e iniciativas en todo el mundo para denunciar el Apartheid Israelí, pero no solamente, también para construir campañas para acabar con las relaciones de complicidad de las empresas y de los gobiernos con el apartheid israelí. Lo que pasa que muchísimas gracias, si no hay... doña Maren. Dime. Sí, sí, le escuchamos, Roger. Dime. No iba a decirte que esto, que si no hay complicidad de la comunidad internacional, esto es difícil. Gracias a Maren para esta reflexión y para terminar, yo no sé si quieres sacar el tema que has sacado antes, Pegasus, o que hablemos de ello después. Yo es un tema que no sabía nada, pero un compañero desde el continente africano que nos está siguiendo me lo mandó. Además dice que pregunta lo siguiente él. ¿Es el uso del sistema de información y escucha israelí llamado Pegasus un medio de dominación de los estados africanos? Esto es lo que me manda un compañero desde el continente africano. No voy a decir en qué país ni cómo se llama, por su seguridad. De hecho, nosotros al empezar aquí a hablar hemos dejado claro, yo hablando desde aquí de Bilbao, que no somos enemigos de Israel, no somos enemigos de nadie. Lo único que queremos es que la gente sepa que esto ocurre. Correcto. Porque el pueblo de Palestina tiene todo el derecho que se sepa su historia, que se sepa su día a día, tanto con el pueblo de la República Democrática Saharaui, a quien nos solidarizamos totalmente en nombre de la Organización Panafricanista Mundial. Un pueblo digno también, que es un pueblo africano, un pueblo centenario de África, que se merecen vivir igual que los demás pueblos. Es que cada pueblo merece que se respete su soberanía, que se respete su autenticidad,
Y aquí lo que estoy viendo es que el pueblo palestino, tanto como el pueblo saharaui y los pueblos africanos, solo piden que se respeten su soberanía y su autenticidad, nada más. Pero esto parece que es como pedir la luna y no lo es. De hecho, cuando hablas de ello, Roger, te suelen criminalizar, maltratar, amenazar y casi vives aterrorizado. Yo creo que esto sí que es un terrorismo. Mira, claro. correcto, correcto. Y después, mira, se me ocurre una pregunta, porque es bueno que la gente lo distinga. Y justamente ayer, si no recuerdo mal, diferencia entre sionista e israelí. Sería bueno aclararlo, porque hay mucha gente que no lo sabe. A ver si Maren nos lo puede decir. Por favor. Antes de responder al tema de Pegasus, que pienso es también un tema muy, muy importante y paradigmático, la distinción entre israelí y sionista es bastante simple. El sionismo es la ideología de supremacía colonial, digamos, la versión de la ideología del apartheid israelí, digamos, ¿no? Es una ideología y quien apoya esta ideología es sionista. En este caso, en este momento, por ejemplo, hay muchas personas de las iglesias evangélicas, sobre todo en los Estados Unidos, que son sionistas. No se tiene que ser ni israelí, menos aún judío para ser sionista. Es apoyar esta ideología racista y colonial. Ser israelí significa tener un pasaporte con la nacionalidad, disculpe, la ciudadanía israelí. Y este no habla sobre las posiciones políticas, ideológicas, éticas de la persona. Habla solamente de la ciudadanía. De hecho, cosa interesante, que en el caso de Israel hay una diferenciación entre ciudadanía y nacionalidad. Por ejemplo, los palestinos y las palestinas que están en el territorio que Israel está controlando, sobre el cual Israel se ha construido en el 1948, son ciudadanos de Israel, pero no tienen la nacionalidad justa, tienen una nacionalidad árabe, entonces por la nacionalidad que no tienen los mismos derechos. Pero israelí fundamentalmente denota un estado y su ciudadanía. Respecto al tema de Pegasus, pienso que es muy interesante, paradigmático este tema. Pegasus no es el único software de espionaje en los celulares que Israel está desarrollando. Hay muchos otros. Y Israel no es el único país que está desarrollando y vendiendo estas tecnologías, pero es el país más a la vanguardia y con más empresas de tecnología en este mercado. Un mercado que nunca puede respetar los derechos humanos, porque fundamentalmente es hecho para que tu celular se transforma en un sistema de espionaje. Nadie te dice no hay permisos de escucha y no escucha. Es un sistema que una vez que se utiliza, necesariamente viola tus derechos. Y que Israel es a la vanguardia de esta tecnología que está necesariamente violando los derechos humanos, evidentemente, una tecnología testada inicialmente sobre el pueblo palestino y pues transformándose no solamente en una mercadería de exportación que trae lucro,
pero también, como hemos dicho, que Israel está utilizando en sus negociaciones con los gobiernos. Yo te doy esta tecnología y tú me das tu voto y otros. Pero es también interesante porque este es también el colonialismo que vivimos en todo el mundo, que estamos hablando así mucho, que Israel está vendiendo estas armas a gobiernos represores africanos. Es de verdad. Y en muchos países del África hay, en muchos países de América Latina hay, y Arabia Saudita tiene, y otros. Entonces, sí, gobiernos autoritarios tienen, pero el continente donde más gobiernos han comprado spyware israelí es Europa. Entonces, y esta es una tecnología que no se puede utilizar respetando los derechos humanos. En Barcelona y en Cataluña hay los spyware de Pegasus. Y ahí, entre Cataluña y Madrid, el Estado federal, se estaban espiando uno al otro. Y prácticamente todos los países europeos han comprado una versión, una marca de estos sistemas de spyware. Entonces pienso que este es también un momento donde tendríamos que repensar un poco esta idea de la Europa democrática respecto a pues los otros continentes donde hay los gobiernos que no respetan los derechos humanos. ¿Quién se está en este momento lucrando, utilizando o comprando por lo menos? Y yo imagino que los gobiernos, una vez que compran, lo utilizan también, son los gobiernos europeos. Entonces, este nuevo Israel que está testando sus armas y tecnologías sobre el pueblo palestino, pero pues exportando su metodología, tecnología e ideología al resto del mundo. En América Latina hay una campaña que dice claramente las balas israelíes matan palestinos y personas en América Latina. Esta es la lógica. Y si pensamos solamente, porque hablamos antes de lo que está pasando en Perú, aparte que también en Perú hay spyware israelí, los policías militares solamente recientemente fueron entrenados por Israel en el combate urbano, exactamente lo que están haciendo ahora, fueron entrenados por Israel. Y este no es el único caso. Si vemos las dictaduras y los gobiernos antipopulares en toda América Latina, desde los primeros golpes de los años 70 hasta hoy, son entrenados, son armados, son apoyados por Israel. Porque es ahí que pueden vender sus armas, ahí que tienen una coincidencia ideológica. ¿No es acaso que Bolsonaro y sus apoyadores en Brasil, que Trump y sus apoyadores en los Estados Unidos, que Modi en India y sus apoyadores, y la extrema derecha en Europa, desde Meloni en Italia hasta Orbán en Hungría, son todos grandes admiradores de Israel y de su tecnología y tecnología. Una cosa muy importante, Roger, que ha dicho doña Maren. Ha citado Donald Trump, ha citado Bolsonaro, Orbán. Ahí podemos meter al líder francés, Marine Le Pen, Salvini, los de Amanecer Dorado, y el chico ese de España. No me sé cómo se llama, el líder del partido de extrema derecha de España. Y eso mezclado con la explicación que da exactamente. A mí me da la sensación de que entonces este racismo, este nazismo, repito, nazismo y neonazismo,
Quiero que quede claro, estoy hablando de neonazismo, el odio a todo lo que no es lo que ellos consideran pues civilizado, ¿no? Como yo, ¿no? A mí se me considera una persona no civilizada porque tengo más melanina en la piel. Los neonazis hoy en día, los racistas, han vuelto con fuerza, pero hay algo muy grave, es decir, nos hablan de derechos humanos en los países europeos, nos hablan de Estado de Derecho, de valores democráticos, pero estamos viendo todo lo contrario. Hay un neonazismo y un racismo totalmente decomplejado dentro de las instituciones, de hecho, donde te ningunean, te hacen sentir como un ser despreciable. Doña Maren, ¿cree usted que la aparición con tanta fuerza de todos estos poderes radicales, racistas, con ideología neonazi, está cubierto por gobiernos occidentales y el gobierno de Israel? Bueno, yo pienso que más que todo es el resultado lógico de una política capitalista, colonialista, donde la mayor parte de las personas tienen mucho menos hoy de lo que tenían ayer. Esta es el resultado de décadas de neoliberalismo y de creación de siempre más diferencias entre los ricos y los pobres, y este es lo que está aconteciendo en los Estados Unidos, como en Brasil y en otros. No pienso que Israel está atrás de este es un proyecto mucho más amplio. Lo que yo estoy diciendo, un resultado de un proceso mucho más amplio y completamente allá de los intereses o no del Estado de Israel. Lo que estoy diciendo es que en esta situación donde hay este crecimiento de una extrema derecha, Israel claramente se está poniendo como aliado como modelo inspirador de esta extrema derecha. Y pienso que ahí no es solamente más una cuestión, una lucha anticolonial en común que une el sur global respecto a la lucha palestina. Hoy es una cuestión de una lucha por la democracia básica, siquiera la democracia liberal, que en este momento está atacada por este resurgir de la extrema derecha en varios países y en todos los continentes. Este resurgir de la extrema derecha no es hecha por Israel. El hecho es que una vez que existe, Israel se alía a esta extrema derecha y apoya con muchos casos con las armas, con las tecnologías, con metodologías, entrenamientos. En este sentido, todas las que estamos aquí, no solamente las que luchan contra el colonialismo, contra el racismo, contra este sistema capitalista que nos va a matar a todo el mundo si no logramos cambiarlo, pero también las que quieren mantener sus democracias liberales en este momento se tendrían que preocupar del papel que Israel juega en sus países. Muchísimas gracias, doña Maren Mantovani. Yo creo que hoy muchas cosas han quedado muy claras, pero tengo una pregunta final porque aquí a mi compañero Roger y a mí nos han ocurrido una serie de cosas por denunciar cosas, por alzar la voz y nos sigue ocurriendo. Y aquí, pues, ya que nos ven miles de personas, nosotros siempre queremos dar la mano a todo el mundo. Doña Maren Mantovani, la pregunta es simple.
con la posición que ocupa usted a nivel internacional. Y nosotros hablamos desde nuestra posición panafricanista y de comunicador popular a nivel internacional. A veces usted puede llegar a sentirse en peligro. Tengo un pasaporte europeo. Me salva de muchas cosas. No, yo no pienso que yo soy la que tiene preocuparse del peligro. Son las palestinas y los palestinos que están en el frente y están sufriendo el peligro de cada día. Ahí lo has dado. Tengo un pasaporte europeo. Roger, lo has escuchado y todos nuestros oyentes lo han escuchado. Ahí está la respuesta. Ahí está el doble vara de medir. Todos los oyentes. Correcto, correcto. Ahí está la doble vara de medir. Perdona. Todos nuestros oyentes lo han escuchado, pero, por ejemplo, tú y yo tenemos esa nacionalidad española y nos ocurren cosas por alzar la voz. Lo hemos contado alguna vez. Bueno, yo soy africano, ¿eh? Sí. Sí, perdón. Sí, pero bueno, nos ocurren cosas. Aún así, un último dato antes de despedir a Maren. Hablábamos de que Israel ha apoyado golpes de Estado. Me voy golpes de Estado en América Latina. Me voy al 2016. Hillary Clinton apoyó a Netanyahu, el golpe militar en Honduras, por ejemplo, pero entre otros. Maren, muchísimas gracias por estar aquí. Creo que ha servido para saber un poco más de este conflicto y de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Quieres decir algo más, Diallo? Muchísimas gracias, Roger. De verdad que agradecido. Estamos con KIR Radio Internacional, que hoy el día colabora con el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, con AECOP, a quien soy su secretario para la diáspora africana. Pero en este caso me gustaría darle la palabra para su última intervención a doña Maren. Doña Maren, ¿cuál es su última palabra final y qué desea o qué quiere decir al mundo ante esta situación de desigualdad, de violaciones de derechos humanos, de sufrimiento? Porque yo el otro día, viendo un vídeo suyo, doña Maren, vi cómo usted afirmaba y comentaba el tema del agua, el agua que es fundamental para vivir, cómo lo usan como monedas de cambio. Doña Maren, yo como africano, viviendo en Europa, sabiendo lo que es el maltrato, porque lo he vivido, sabiendo lo que es la humillación, el desprecio, viendo cómo sufre mi pueblo. Estoy hablando de miles y millones de personas que hoy en día no tienen ni luz ni comida, siendo países extremadamente ricos que son saqueados por colonialistas, esclavistas sin piedad. Doña Maren, ¿qué puedes decir al mundo sobre todo esto que está pasando el pueblo palestino? El agua es otra manera, como justamente has dicho, de cómo Israel está destruyendo la posibilidad de vida al pueblo palestino, robándole el agua y robándole, pues también prohibiendo el acceso al agua. Es una manera en la cual intenta de expulsar las palestinas y los palestinos de sus aldeas, de sus hogares y limpiar étnicamente este territorio. Pero también con el agua, lo que Israel está haciendo es, pues, esta tecnología, que fundamentalmente es una tecnología y metodología de robo del agua y de redistribución del agua
que no es solamente mercadería a este punto, pero también un arma contra un pueblo. Esta redistribución de un bien común de todos a una pequeña parte de la sociedad, esta tecnología, metodología, Israel está vendiendo en todo el mundo. En este momento en Argentina entraron con la empresa israelí Nacional del Agua, que está gestionando este proyecto en las regiones de las minerías en Argentina, para que Mekorot haga los planes maestros hídricos por estas regiones. Que, bueno, lo que me puedo imaginar, la única cosa que Mekorot sabe hacer es evidentemente que no sabe nada del agua y de la realidad hídrica de Argentina. Lo que sabe, cómo tomar un bien común de todos y darlo a pocas personas y pocas empresas, que en este caso probablemente serán las grandes minerías occidentales en Argentina. El mismo está aconteciendo en África, donde venden la idea que ayuden a resolver el problema de la falta del agua, y de ver las mismas empresas y no resuelven absolutamente nada. En India han hecho proyectos modelo y estudios independientes también de quien tenía un trabajo de solidaridad con la Palestina. Descubrieron que estos modelos que ellos intentaron o han realizado ahí en India destruyen completamente el estrado social, la vida de las comunidades, porque unos pocos tenían agua y el resto no tenía. Entonces, de nuevo, también el agua es una de las maneras que Israel está usando, de un lado, para acabar con el pueblo palestino en su territorio, tirar de ellos el derecho a la existencia misma, y del otro lado a lucrar y con exportar políticas de la apartheid del agua en el resto del mundo. Y pienso que en este sentido la única cosa que ahora me falta es decir que ahí tenemos todas y todos no solamente una responsabilidad ética de solidaridad, pero también un interés propio para que Israel y su apartheid no pasen en nuestros lugares, que se acaba con la complicidad, y ojalá todas las personas que nos escuchan y nos vean, que si pueden juntar en las movilizaciones el 21 de marzo contra la apartheid israelí, procuren, busquen quién en su país, en su lugar, en su territorio se están movilizando, júntense, organícense, escríbenos al website del movimiento de BDS, que podemos ayudar también, y construyen sus propios espacios libres de apartheid. Desde el bajo conseguimos construir el poder necesario para acabar una segunda vez en la historia de la lucha anticolonial con el apartheid. Logramos en África del Sur, vamos a lograr también en Palestina. Evidentemente se logró en Sudáfrica y se logrará también en el pueblo de Palestina, en Papúa y en Indonesia, y también en la República Democrática Saharaui. Se logrará. Usted utilizó una palabra muy, muy importante que nosotros los panafricanistas hemos cogido como nuestra palabra, que es la resiliencia. El hecho de poder transformar cosas dolorosas a cosas bonitas. Los africanos hoy en día hemos enseñado al mundo que no somos vengativos, no somos personas violentas. De hecho, los africanos no han colonizado a nadie, no han ido a esclavizar a ningún pueblo. Desgraciadamente, los que nos esclavizaron durante 600 años
nos colonizaron durante 400 años, siguen manteniendo los pueblos africanos bajo un sistema de neocolonización, doblegando su pueblo, saqueándoles y casi como dice el cantante Alpha Blondy Roger, dice que hace 1000 años a los africanos se le iban a buscar en sus casas para llevarles a la esclavitud. Ahora han creado las condiciones de que personas como yo venimos a darnos de forma voluntaria en esclavitud aquí en Europa. Y es lamentable. Y ver que situaciones de inestabilidad, terrorismo, rebeliones que crean solamente para generar el caos en los países africanos y saquearles y atacar, doblegar a los que tomamos la voz de nuestros pueblos, yo creo que es miserable y es lamentable. Y de verdad que los que van de abanderado de derechos humanos, del Estado de Derecho y los valores democráticos, creo que ahora es momento de que se miren un poquito el ombligo y que sepan de que todo pueblo tiene el derecho de vivir. El derecho a la vida es para todo el mundo. Muchísimas gracias, doña Maren. Estoy muy, muy satisfecho, la verdad que hoy contento por todo lo que nos has dicho aquí y creo que las personas que nos están siguiendo, de igual que yo, estarán también satisfechos y contentos. Hemos sabido mucho más hoy de esta relación, la verdad, lamentable de lo que ocurre entre Palestina e Israel. Muchísimas gracias. ¿De dónde estás? No sé en qué ciudad ahora mismo se encuentra usted, porque viaja muchísimo para ayudar y llevar la causa Palestina en todo el mundo, pero desde donde estés te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias por el labor que usted hace y de verdad que gracias una vez más. Roger, buenas noches. Y le dejo... Con AICOP Medios.